14 al 26. 14 al 26. Durante los primeros siglos del cristianismo, ser cristiano no era en lo absoluto popular. Identificarse como cristianos o solo ser sospechoso de ser cristiano podía terminar en pena de muerte. Hoy, al menos en nuestra sociedad o de este lado del globo terráqueo, decir que se es cristiano en algunos círculos hasta puede parecer algo de moda o algo fashion. Los cristianos hoy viajan por el mundo dando conferencias, se les paga grandes cantidades, son contratados como músicos para shows, venden libros bestsellers y son famosos en las redes sociales. Así que ha cambiado bastante el cristianismo en los últimos tiempos. El problema es que muchos piensan que son cristianos por una cuestión de solamente aceptar ciertas verdades. Pero creer la fe verdadera no es sinónimo de aceptar las verdades del cristianismo. Y por supuesto, esto podemos verlo en la forma en que nosotros vivimos. Y este sermón se titula Las obras de la fe. En esta hora, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, o mejor llamado Jacobo, se tomará el tiempo para que analicemos nuestra fe y emitamos un veredicto sobre ella. Vamos a explorar hoy lo que Santiago nos enseña sobre cómo saber si tenemos una fe legítima. Versículo 14, hermanos. Dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí la palabra clave es dice. Santiago habla de una fe meramente declarada, que solamente se dice. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Por supuesto no habla de la fe cristiana, sino la fe que él dice que tiene. ¿Podrá esta fe salvarle? Una fe que se queda en palabras y no se manifiesta en acciones. El asunto está aquí en un cristianismo que se vive. Santiago quiere despojarnos de toda duda. Hermanos, si ustedes tienen dudas, Santiago nos dice, ¿usted tiene fe o dice que tiene fe? Nuestra tendencia a engañar a otros, a intentar engañar a otros o engañarnos a nosotros mismos, tiene la perfecta pregunta: ¿puede nuestra fe salvarnos? La fe que ustedes tienen, esto solamente puede analizarse de forma personal. La fe que yo poseo, ¿puede salvarme? Por supuesto, esto solamente es afirmativo en el caso de que sea la verdadera fe, la fe que está en las Sagradas Escrituras. Una fe que se mira y una fe que no solo se dice. Claro que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Por supuesto que tampoco debemos decirle nada a nadie para ser salvos. Pero si nadie puede ver en nosotros la salvación, seguramente tampoco existe. Porque ya Santiago nos ha dicho que entonces tendríamos una fe falsa. Y Santiago, como lo ha hecho hasta el momento, después de dar una verdad, ¿se recuerdan? Este es el esquema de Santiago. Nos dice la verdad y después nos dice, aquí hay un ejemplo. Dice Santiago en el versículo 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos provee una prueba práctica para reconocer la veracidad de nuestra fe. Este es el test. Aquí está el examen. Aplíqueselo. La prueba consiste en ver a un hermano en necesidad, ver su necesidad y ver que no puede satisfacer esa necesidad y aún así pedirle que en el nombre del Señor satisfaga su necesidad. Eso consiste en la prueba. Ver a alguien en necesidad y aún así despedirlo en el nombre del Señor. No es posible verlo a simple vista, pero cuando Santiago dice aquí en el texto que alguien le dice id en paz, nos refiere a los saludos judíos comunes. Nuevamente les recuerdo que Santiago
es judío y le está escribiendo a los judíos que están en la dispersión, que han salido huyendo de Jerusalén. Y en el principio del segundo capítulo nos dice que le habla a los cristianos de la sinagoga. Apenas son judíos que están convirtiéndose. Los gentiles ni siquiera todavía hemos entrado al plan práctico de Dios. Así que cuando Santiago les dice que alguien le dice a otro, id en paz, literalmente lo que le está diciendo es, cuando alguno de ustedes les dice shalom a otro, que era un saludo y una despedida muy, muy común, es algo así como el Señor te acompañe, el Señor te llene de su gracia, el Señor te haga bienaventurado y te vayas en paz. Quien le dice paz a otros, o sea, el Señor lo acompañe, simplemente demuestra que tiene un total descaro. Sería algo así como que el Señor te acompañe porque yo no lo haré. Que el Señor te ayude porque yo no lo voy a hacer. Lo veo en necesidad y aún así espero que el Señor, por aparte, satisfaga esa necesidad sin que yo intervenga. A mí no me metan en esos problemas. Shalom. De aquí para allá. Esto es una fe muerta. Si conocemos a Dios, sabemos que Dios vive y se mueve por medio de nosotros. Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Esto es que nosotros somos las manos que Él usa para bendecir y los pies que usa para trabajar en pos de otros. Hay una canción que me gusta de por cierto, un cantante que se llama Santiago Benavides. No sé si lo han escuchado. Santiago Benavides. Él se refiere a un problema. Hablando de este tema, se refiere a un problema en la historia de Caín y Abel. La canción se llama Dime dónde está tu hermano. Y la letra no la voy a decir toda, pero esto es lo que les quiero referir. Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín. Y Caín le dijo, ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano. No tengo por qué saber. Esquivando la mirada, fastidiado al responder. Pero Dios sabía la historia de su terrible molestia y que más que indiferencia había un muerto en la conciencia. Dice posteriormente, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nos preguntamos. Si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo. Pero no puedo evitar pensar que nosotros así razonamos. Y es Caín que vuelve y dice, no soy guarda de mi hermano. Y es verdad, no podemos resolver todos los males. Pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Mira, dime dónde está mi hermano. Fin de la cita. Es una canción muy bonita, te la recomiendo. Lo que realmente está haciendo Santiago con Santiago es decir, hay alguien que necesita y el Señor me dice, aquí está el que te necesita. Y yo respondo como Caín y digo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esa es la actitud de Caín. Es un crimen. En un crimen el asesinato es tanto el que lo hace como quien lo encubre para nuestra ley. Para Dios la incredulidad es tanto quien niega a Dios como quien no lo vive en su vida práctica. La incredulidad está tanto en quien niega a Dios como en quien no lo vive en su vida práctica. En el versículo 18, Santiago anticipa una objeción. Alguien podría decir, leamos el 18 y el 19, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces Santiago lo que hace es anticiparse a alguien que quiere pelear con él y discutir acerca de la naturaleza de la fe y de las obras. Y supuestamente hay un hermano que dice que hay una pelea entre la fe y las obras, como si fueran dos cosas independientes. Pero nadie puede tener obras genuinas sin la fe, ni tampoco tener una fe genuina sin las obras. Aquí dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Bueno, las obras verdaderas tienen fe,
y la fe verdadera tienen obras. Nadie puede hacer obras aceptables delante de Dios si las hace sin fe. Y nadie puede tener una fe genuina delante de Dios si no la hace dentro del contexto de las obras. Porque la fe es algo más que aceptar las verdades de la salvación. Para los reformadores, la fe verdadera era un edificio al cual se llegaba en 3 niveles. La primera, le decían notitia, perdón el latín, voy a hacerlo menos técnico. La segunda es ascensus y la tercera es fiducia. Entonces decían los reformadores que primero uno tiene noticia, conocimiento. Recibo las buenas nuevas de salvación. Ya tengo la información. A continuación viene el ascensus, que es la aceptación. Yo entonces entiendo que lo que me están diciendo es algo verdadero. En este nivel he llegado al nivel de los demonios. Eso dice Santiago. ¿Crees tú? Bien haces. Los demonios creen y aparte de creer también tiemblan. No son hipócritas. Este es la segunda, que es el ascensus. No todas las personas creen que lo que está en la Biblia es verdad, pero no todos los que creen que es verdad son salvos. Hace falta el tercer nivel de este edificio, que es la fiducia o la fe verdadera, que significa descansar. Los demonios no descansan en la verdad de la salvación, al contrario, se rebelan contra ella. De modo que son arrogantes y orgullosos, porque conociendo y sabiendo la verdad se rebelan contra el Señor. Y cualquier hombre que conozca la verdad y la acepte, pero no descanse en ella, es tan abominable como un demonio. Eso estoy parafraseando a Charles Spurgeon. Creer que son verdad es lo que nos hace verdaderos cristianos. Por eso los demonios son un excelente ejemplo. Ellos saben la salvación y saben que es verdad la salvación, pero no descansan en el Salvador. Ellos conocen a Dios, pero su creencia no es una fe salvadora. Ellos nos muestran que no es suficiente tener un conocimiento intelectual de Dios. La fe, la verdadera fe transforma el corazón y lleva a una vida de obediencia. Así que ahora Santiago procede a justificar lo que está diciendo. Por supuesto que él tiene que argumentar por medio de la Biblia para decir que lo que está diciendo es verdadero. La fe verdadera está íntimamente ligada a las obras y para eso él tiene 2 ejemplos. El primero es el ejemplo de su padre Abraham. Él está hablando a judíos, es importante para ellos que su padre haya vivido de esta forma. Leamos los versículos del 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, por estas declaraciones, el reformador, uno de los reformadores, que es Martín Lutero, aquel que encabeza la lista de abandono de la Iglesia Católica Romana hace poco más de 500 años, creía que Santiago no era del todo palabra de Dios. Y el término que él utiliza es una carta de paja, un libro de paja, es decir, un libro como falso. Pobre por Martín Lutero, ¿verdad? Pero al menos en ese punto y en otros no lo seguimos. Para él, para Martín Lutero, las palabras de Pablo en Romanos 3:20 y en Gálatas 2:16 eran contundentes. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Es lo que dice Pablo. Pero aquí Santiago literalmente está diciendo lo opuesto. Dice, somos justificados no solo por la fe, sino también por las obras. Y aquí la palabra clave está en por. Somos justificados por. Cuando Pablo dice que somos justificados por la fe, está hablando de la causa instrumental de nuestra justificación inicial. La fe en Cristo es el medio por el cual somos declarados justos ante Dios. Santiago dice que somos justificados por las obras
está utilizando la palabra por en un sentido evidencial. Las obras son la prueba de que nuestra fe es genuina. Si nuestra fe no produce obras, no es una fe viva y por lo tanto no es una fe salvadora. De esta manera, tanto Santiago como Pablo usan el mismo ejemplo, el de Abraham. Si ustedes se remiten al libro de Romanos y al libro de Gálatas, es Abraham también a que se refiere. Así que Pablo más bien está corrigiendo los errores. Perdón. Primero, recordemos que también Santiago fue escrito antes que Romanos y Gálatas. Una de las primeras cartas es la de Santiago y después escribe Romanos y Gálatas. Así que Pablo, cuando está escribiendo a los Romanos y a los Gálatas, parece que está corrigiendo algunos de los errores de los que malinterpretaron alguna vez a Santiago. Abraham fue justificado porque creyó al Señor. ¿Y qué le creyó? Si ustedes van a Génesis 12, 15 y 17, hay tres cosas que le creen al Señor. Le cree que le dará una tierra, que le dará una familia, una descendencia, y que le dará también una vida eterna, la bendición de muchas familias. Los textos de Génesis primero dicen que Abraham le creyó a Dios. Eso dice texto de Génesis. Pero inmediatamente después dice que Abraham tomó a su familia y se fue a la tierra prometida. Dice que Abraham le creyó al Señor y se circuncidó. Vemos las obras íntimamente ligadas a la fe. Sin embargo, ni la circuncisión ni la tierra fueron la causa de su justificación, pero sí el medio por el cual nosotros podemos ver que él creyó. La fiducia, la fe verdadera. El segundo ejemplo es el ejemplo de Rahab. No sé si recuerdan a Rahab, versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O si no recuerdan, Rahab era una mujer cananea que vivía en Jericó durante el tiempo de Josué. Esto está en Josué capítulo 2. Josué acababa de morir Moisés y Josué lleva a los israelitas a conquistar la tierra prometida y llegan a Jericó con las murallas y a pesar de ser conocida como una ramera, esta Rahab mostró una fe notable en el Señor, en el Dios de Israel. Josué, para destruir la ciudad de Jericó, manda 2 espías y estos 2 espías iban a ser encontrados y Rahab lo que hace es, los encuentra también y los decide esconder. Llegan las personas de Jericó a buscarlos y no los encuentran porque están escondidos en la casa de Rahab. Ella había oído acerca de los grandes milagros que Dios había hecho por los israelitas. Hasta el momento los pueblos de Canaán temblaban por todo lo que había hecho el Señor en Egipto y en todos los pueblos del camino. Y llegó a creer en el poder y soberanía del Dios de Israel, aun cuando no pertenecía a su pueblo. Esta es la fe que impulsó a proteger a los espías israelitas que Josué había enviado para explorar la ciudad. Aunque vivía en una ciudad pagana y una condición moral cuestionable, era una prostituta, ¿verdad? No nos olvidemos de esa realidad. Ella era una mujer que vendía su cuerpo por un poco de dinero. Rahab tomó un gran riesgo al ocultar a los espías y engañar a los soldados de Jericó. Este acto de valentía fue una obra de fe que demostró su creencia en el Dios verdadero. Nadie fue a tocar su casa ni le entregó ningún panfleto para que hiciera una oración de fe. El hecho de ser confrontado con la vida del Señor y con sus obras de poder fue suficiente como para que ella diera el paso, proteger a su pueblo y creer que el Señor le había dado esa tierra a Israel. Esa es la fe. No tenía que creerle a los espías, sino la promesa que traían los espías. La tierra de Israel era la tierra de Abraham. Creyó la promesa de Abraham. Santiago utiliza a Rahab como un ejemplo clave para apoyar su enseñanza de que la fe genuina se muestra mediante acciones concretas. Si bien Rahab creyó en el poder de Dios, esa creencia no fue solamente intelectual, solamente escuchó las noticias y le dio miedo. Tenemos en la Biblia, tenemos en este tiempo otras personas que escucharon del poder del Señor, como Balaam y Balac, que escucharon cómo había arrasado y creyeron, ellos sí lo creían, al punto de que tuvieron miedo y querían defenderse.
Pero eso no fue suficiente, al contrario, Balaam hoy es conocido por ser un falso profeta, porque sabiendo la verdad de Dios, nunca depositó ni descansó en la promesa del Dios verdadero. En este sentido, la fe de Rahab y la fe de Balaam contrastan. La fe de Rahab actuó por la promesa y la fe de Balaam se rindió ante la vida pagana de quien lo contrataba. La fe de Rahab no estaba separada de sus obras, sino que fue confirmada y completada por ellas, mientras que la fe de Balaam fue corrompida por la incredulidad de su falsa profecía y de querer violentar la promesa del Señor para con Israel. ¿Quién de los dos tenía verdadera fe? Por supuesto que Rahab. Las acciones de Rahab fueron una prueba visible delante de nosotros, que ella confiaba en Dios, demostrando que ella no tenía una fe muerta, sino una viva. Y Santiago cierra y sentencia en el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Las obras son el aliento de vida de la fe. Una fe sin acción es como un cuerpo sin vida. No tiene propósito ni tiene valor. Dios sabe que nos justifica por la fe, pero también las obras muestran esa justificación. Por supuesto que debemos encontrar toda esta culminación en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo es el ejemplo supremo de una fe real. Su vida fue una manifestación de la fe en acción. Él tenía comunión verdadera con el Señor, se levantaba temprano a orar y a leer la palabra. No solo enseñó acerca de la fe, sino que la vivió plenamente obedeciendo al Padre en todas las cosas. Cristo no solo muestra cómo debe ser la fe viva, sino que nos capacita para vivir esa fe. A través de su sacrificio en la cruz, Él nos dio la fe verdadera. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que no solamente nos ha dado la fe, sino que ha preparado las buenas obras para que de antemano caminemos en ellas. Por su resurrección nos ha dado el poder de vivir en la nueva obediencia y de amarlo y buscarlo verdaderamente. Nuestras obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí son el fruto de la salvación que hemos recibido de Cristo. Pablo en Gálatas también nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aunque nosotros hemos sembrado una vida de desobediencia, cosechamos hoy la vida de Cristo, frutos de buenas obras. Jesús nos dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5. Cuando estamos unidos a Cristo por la fe, nuestras vidas producirán el fruto de las buenas obras. No son por el esfuerzo humano para ganar el favor de Dios, sino el resultado de su gracia en nosotros. Así que, hermanos, pasemos este examen sobre nuestra vida. ¿Nos estamos engañando o estamos intentando engañar a otros? O aún peor, ¿deseamos engañar al Señor? Yo estoy convencido de que después de leer a Santiago, uno debe replantearse la fe. Uno debe preguntarse, ¿soy cristiano o digo que soy cristiano? ¿Vivo para el Señor o digo que vivo para el Señor? La fe viva se evidencia en las obras. Y esa fe proviene de nuestra unión con Cristo. Después de estar con algunas personas durante algún tiempo, alguien podrá decirnos, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Hay evidencia de eso en nuestras acciones diarias? Si no, arrepintámonos delante del Señor por ser no más que demonios, que saben que existe un Dios y que saben que es un Dios perdonador, pero aún así no recurren a Él. Acerquémonos a Cristo, el autor y consumador de la fe verdadera, quien nos capacita para vivir una vida de obediencia y amor. Que nuestras vidas reflejen la obra transformadora de Jesús, quien nos salvó y nos llamó para vivir en las obras que de antemano fueron hechas para nosotros.
Amén. Señor, que en esta noche, Señor, podamos aplicarnos esta misma evaluación en nuestra vida. ¿Somos cristianos o decimos que somos cristianos? ¿Tenemos la fe verdadera o decimos que tenemos la fe verdadera? ¿Qué tan dispuestos, Señor, estamos a justificarnos nosotros mismos sin recibir la justificación que viene de ti y que puede verse en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras decisiones? Ayúdanos, Señor, a dejar de engañarnos o intentar engañar a otros y entregar nuestra vida por completo a ti, sin reserva, Señor. Gracias, Señor, porque este final de capítulo 2 nos ayuda a retroceder en las ideas que ha desarrollado el autor para preguntarnos, Señor, si lo que hemos visto han sido consejos o realmente son mandamientos en nuestra vida. Te pido, Señor, que tú nos hagas entender y confiar en ti. No solo decirlo, sino también experimentarlo. Y darnos cuenta también, Señor, que no vale la pena vivir otra clase de vida que no sea una entregada sin reservas a ti. Porque tú, Señor, te entregas sin reservas a nosotros, sin escatimar en tiempo, en recursos, Señor, ni siquiera en la vida de Jesús, que fue dada para nosotros, para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a darla por los demás, y a no ser como Caín, que es indolente ante las causas de los que la necesitan, Señor, sino entregado hacia el prójimo. Bendícenos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.